Welcome back. We are joined today by Zhang Shuiqin, who Bienvenido de is nuevo. very renowned for Hoy making nos acompaña Zhang predictions. Xueqin, Some of muy them conocido the por hacer predicciones re-election acertadas. of Trump, Algunas de ellas han Vance sido la as reelección de pick Trump, for vice la elección president, de Vance and como su vicepresidente very y relevant muy today, relevante para also el tema de predicting hoy, that haber predicho que the Estados US Unidos would iría a la go to guerra war con with Irán. Iran. Now, Ahora, la guerra con Iran, I Irán thought me was a very pareció interesting una de tus prediction predicciones because más interesantes, on some porque en levels muchos it doesn't sentidos no tiene mucho make a lot of sentido que sense Estados Unidos that the US would hiciera do algo this así. because it Parece un enorme could lío. be Es some muy of the difícil best derrotar if it would militarmente a los defeat iraníes, Iranians y no hay militarily, una forma and then clara de take over declarar la until victoria y volver a they return casa. to home. So I Así que thought pensé a que good un place buen to punto de start would partida be sería ask preguntarte por you qué. why. ¿Cómo viste o por qué Well, predijiste how did you correctamente que see Estados why Unidos did you atacaría a correctly Irán? predict that the United States would attack Iran? Right. So, I believe that the best evidence Exacto. that the Creo que la United mejor States would prueba de succeed que in Estados attacking Unidos Iran acabaría atacando a is that Irán in es que en January enero de 2020, 2020, Trump ordenó el asesinato de Qasem Soleimani, que era el enviado iraní para Oriente Medio. Básicamente era como el embajador iraní ante sus aliados, Hezbollah, las milicias chiíes en Irak, los hutíes. Así que matar a un embajador es en la práctica una declaración de guerra. Por eso pensé que si Trump hubiera ganado la reelección en 2020, con toda seguridad habría ido a la guerra contra Irán. Y no sabía por qué quería hacerlo. Tenía varias hipótesis, pero estaba bastante convencido de que si hubiera ganado las elecciones, habría declarado la guerra a Irán. Yeah, and how do you Sí. see this ¿Y war cómo now ves playing ahora out? el desarrollo de esta Because, guerra? Porque claro, si uno intenta analizarla, una de las cosas que la hacen tan complicada es que hay muchísimos actores implicados, cada uno con sus propios intereses. Por supuesto, en el fondo se puede decir que es una guerra entre Estados Unidos e Irán, como muchos la describen. Pero claro, Israel es un participante clave aquí. Los iraníes tienen varios aliados regionales muy cercanos. Y por supuesto, están las grandes potencias, Rusia y China. Entonces, ¿cómo crees que va a evolucionar esta guerra? So, how do you see this war playing out? Right. So I think in the first month of this war, Exacto. Creo que en el primer mes de esta guerra, Estados Unidos se centró en una estrategia de decapitación, básicamente intentando eliminar a la mayor parte posible del liderazgo iraní, con la esperanza de que eso forzara un acuerdo global en el que Irán se rindiera y los estadounidenses pudieran imponer un cambio de régimen. Pero los iraníes han demostrado ser mucho más resistentes, más creativos y más ingeniosos de lo que los estadounidenses les atribuían. Así que ahora los estadounidenses han pasado a la segunda fase de la guerra, que es, en esencia, una guerra de desgaste, de estrangulamiento económico. Están intentando destruir la capacidad de Irán para financiar esta guerra, principalmente impidiendo que pueda exportar petróleo a China y controlando el estrecho de Hormuz. Ahí es donde Trump ha declarado un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz, y creo que ahí es donde va a ir la guerra. Va a ser una guerra lenta que va a desaparecer de los titulares, muy parecida a lo que pasó en Gaza. Al principio, quizá durante las primeras semanas, todo el mundo se indignó por lo que estaban haciendo los israelíes, pero luego declararon un alto el fuego y poco a poco la atención del mundo se fue desplazando a otra parte. Y eso es, creo yo, lo que Trump pretende hacer con Irán. Intentar aplicar toda la presión posible, militar, diplomática, política y económica, para forzar un acuerdo global y desviar la atención de la gente lejos de la guerra. Sinceramente, no creo que haya una salida para Trump, porque las consecuencias de esta guerra son enormes. Por ejemplo, si miramos a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, los Emiratos Árabes Unidos han sufrido mucho con esta guerra. No pueden permitirse que Irán salga vencedor y controle el estrecho de Hormuz. Así que, en esencia, los Emiratos están completamente comprometidos con derrotar a Irán. Arabia Saudí e Irán tienen una rivalidad que se remonta a décadas, en la que ambos compiten por la supremacía en el mundo islámico. Y por eso, Arabia Saudí también ve a Irán como una amenaza a largo plazo.
Así que aunque Arabia Saudí ha intentado promover una solución diplomática, también le interesa ver a Irán derrotado. Bahrein está ahora mismo bajo mucha amenaza porque la mayoría de su población es musulmana chií, mientras que su liderazgo es suní, y además ese liderazgo no es muy popular allí. Los iraníes, por su parte, están muy decididos a promover revoluciones en todo el mundo islámico. Así que estas tres naciones, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, posiblemente también Kuwait, quieren que esta guerra se libre hasta el final. Los iraníes no quieren volver al statu quo en el que estaban sancionados. Ahora controlan el estrecho de Hormuz. Quieren alivio económico. Ven el estrecho de Hormuz como su principal punto de presión contra los estadounidenses. Así que también quieren que esta guerra se libre hasta el final. Los estadounidenses están atrapados por el petrodólar, porque si se marchan, básicamente los países del Consejo de Cooperación del Golfo empezarían a comerciar en varias monedas, incluido el yuan chino y el oro. Y eso haría colapsar la economía estadounidense, porque depende enormemente de la inversión de esos países del Golfo. El CCG tiene invertidos billones en Estados Unidos, y se verían obligados a repatriar esos billones de vuelta al Golfo para poder pagar reparaciones a los iraníes. Esto sería una catástrofe para la economía estadounidense, especialmente para el sector de la inteligencia artificial. Israel está decidido a llevar a cabo el proyecto del Gran Israel y ve en esta situación una oportunidad para redibujar el mapa de Oriente Medio con ese objetivo. Israel quiere que esta guerra continúe el mayor tiempo posible, porque cree que los árabes e iraníes se destruirán entre sí en el proceso. Y cuando el humo se disipe, habrán logrado el proyecto del Gran Israel. En resumen, en Oriente Medio hay demasiadas personas poderosas que quieren que esta guerra se libre hasta el final, y todo esto a aceptar una derrota. Sí, no, estoy de acuerdo. No parece que haya una vía hacia un acuerdo político que sea aceptable para ambas partes. Pero, en cuanto al interés de Estados Unidos en reducir la intensidad de esta guerra, como decías, al máximo nivel de presión, bloqueando sus puertos, intentando asfixiar su economía, no me queda claro por qué los iraníes aceptarían jugar a ese juego, permitiendo que los estadounidenses libraran esta guerra en sus propios términos, bajo sus condiciones. Así que, ¿no tendrían los iraníes interés en plantar cara y romper ese bloqueo, golpeando con fuerza las bases estadounidenses en la región, cerrando el Mar Rojo, o haciendo lo que puedan para evitar que Estados Unidos, siga con la lenta asfixia de Irán y lo llame paz? Going to the slow suffocation of Iran and calling it peace. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Creo que los iraníes durante el primer mes estaban ganando esta guerra. Fueron proactivos, tenían la iniciativa, básicamente controlaban el ritmo del conflicto. Con el alto el fuego, esa dinámica ha cambiado por completo. Ahora los estadounidenses son los que están actuando de forma más proactiva. Diría que de hecho, los estadounidenses son ahora los dominantes en esa región. Y creo que la razón por la que se negoció el alto el fuego fue porque China ejerció mucha presión sobre Irán para que lo aceptara. Los estados del Golfo comercian mucho con China, y a mediados de abril, el líder de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed, hizo una visita de estado a China, y básicamente les dijo a los chinos, mirad, estamos en un buen lío. Y la realidad es que China comercia con todo el mundo. Sí, reciben mucho petróleo de Irán, pero en realidad obtienen más gas natural licuado de Qatar. El gobierno chino intenta centrarse en esa idea de una paz global en la que todos ganen. Así que a China no le importa demasiado cómo empezó esta guerra. No le importa quién la inició. Lo que quiere es que termine. Y ahora mismo China está muy centrada en reabrir el estrecho de Hormuz. Creo que los chinos ejercieron mucha presión diplomática a través de Pakistán. Pakistán fue la cara visible, pero China trabajaba entre bastidores. Y creo que solo gracias a la implicación china y a sus garantías de seguridad, los iraníes aceptaron un alto el fuego.
Pero este alto el fuego, y esto es algo que la gente debe entender bien, provocó una división entre el liderazgo político y el liderazgo militar. El liderazgo político en Teherán quiere alcanzar un acuerdo político negociado lo antes posible, porque temen de verdad que si esta guerra se prolonga demasiado, la economía iraní colapse, Irán quede aislado diplomáticamente y la población pueda rebelarse contra el gobierno. Por otro lado, el liderazgo militar, bajo el mando de la Guardia Revolucionaria, quiere luchar hasta el final, porque los estadounidenses mataron a su líder, Qasem Soleimani, y también a su líder espiritual, el Ayatollah Khamenei. Así que ahora hay una división entre el liderazgo político y el militar, y creo que esto puede tener consecuencias enormes a medida que la guerra continúe. Bueno, ¿ves aquí una vía probable hacia una guerra mundial? Hablo con gente que sostiene que quizá ya estemos en esa guerra mundial, dado que todas las grandes potencias están implicadas en este tipo de hostilidades militares. Pero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no puede imponer un bloqueo efectivo a los puertos iraníes, porque están demasiado lejos de su costa. Es una región demasiado amplia para cubrir con tan pocos recursos, sin suficiente suministro ni apoyo. Aunque claro, en algún momento los estadounidenses podrían pensar que, si la mayoría de los petroleros iraníes se dirigen a China, ¿por qué no cortarlos todos en el estrecho de Malaca o en alguno de esos puntos estratégicos que Estados Unidos ha considerado tradicionalmente para destruir la economía china? Y además, por supuesto, ahora vemos a Rusia, al menos según se informa, ofreciendo cada vez más apoyo a Irán, no solo en inteligencia, sino también en armamento. De nuevo, es difícil saber con exactitud qué se está haciendo por la niebla de la guerra. Pero dime, ¿ves ahora un camino que nos lleve a una guerra mundial? Creo que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que la forma en que entendemos la guerra en el siglo XXI es distinta a la del siglo XX. En el siglo XIX, la guerra consistía básicamente en ejércitos enfrentándose en el campo de batalla. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras, y era fácil ver esa guerra porque los ejércitos se mataban entre sí en las trincheras. La Segunda Guerra Mundial trató de destruir la capacidad del Estado para sostener la guerra, así que se empezó a atacar directamente a la población civil. Por ejemplo, los bombardeos incendiarios sobre Alemania y Japón fueron lo que permitió a los aliados ganar la guerra al final. Es algo de lo que no se habla mucho, pero esos bombardeos fueron realmente devastadores, mataron a muchísimos civiles, y en la práctica, destruyeron la capacidad del Estado para fabricar las armas necesarias por ir combatiendo. Y así fue como ganaron los aliados. Eso es la guerra del siglo XX. La guerra del siglo XXI es diferente, porque en el fondo se trata de estrangular económicamente al enemigo, obligarle a rendirse y provocar inestabilidad interna. Y creo que en la Tercera Guerra Mundial los dos principales contendientes son Estados Unidos y Rusia. Ya estamos viendo una guerra enorme en los océanos, donde los barcos estadounidenses intentan localizar y abordar, básicamente apoderarse de los petroleros de la flota rusa de transporte. Esos son actos de piratería, y los estadounidenses, según creo, ya han capturado 2 petroleros rusos. Así que pienso que en el futuro, lo que va a pasar es que los rusos van a armar y militarizar esa flota de transporte. Por tanto, deberíamos ver una gran guerra en los océanos en los próximos años. Esta guerra es sobre todo económica, entre Rusia y Estados Unidos. Otro aspecto de esta guerra es el sabotaje, ¿verdad? Estamos viendo drones ucranianos atacando refinerías de petróleo rusas. Estamos viendo refinerías destruidas por todo el mundo. En el fondo es una guerra económica, una forma de estrangulamiento económico. Ahora bien, China es clave en todo esto, porque la estrategia de Estados Unidos hacia China es distinta de la que tiene hacia Rusia. Con Rusia, lo que quiere Estados Unidos es destruirla económicamente. Pero China, en cambio, es muy importante para que Estados Unidos pueda mantener la financiación de su deuda.
En este momento, Estados Unidos tiene unos 39 billones de dólares de deuda y necesita que China siga comprando bonos del Tesoro estadounidense. Así que lo que intenta es crear una situación en la que China se vea obligada a comprar esos bonos y permita a Estados Unidos mantener lo que, en la práctica, es un esquema Ponzi. Por eso no quiere destruir a China económicamente. Porque si destruyes económicamente a China, entonces China va a optar por la llamada opción nuclear y venderá todos sus bonos del Tesoro estadounidense, lo que provocaría un pánico en la economía global. Así que lo que Estados Unidos quiere hacer, básicamente, es intentar presionar a China para llegar a un acuerdo económico. Y si miras lo que pasó en Venezuela, ¿verdad? El 3 de enero Estados Unidos secuestró a Maduro. Y se puede argumentar que todo el propósito de eso fue enviar una señal a China de que Estados Unidos controla el hemisferio occidental. Esto es lo que se conoce como la doctrina Monroe, o la versión de Trump de la doctrina Monroe. Y China ha invertido billones de dólares en infraestructuras de Sudamérica, puertos, refinerías, ferrocarriles y demás, porque necesita los alimentos, los recursos y la energía que vienen de Sudamérica. Lo que Trump está intentando decirle a China es que si quiere comprar cualquier cosa de Norteamérica, tiene que hacerlo a través de nosotros. Nosotros cobraremos un impuesto, y ese impuesto sirve para que abran su mercado financiero y para que podamos vender stablecoins a su población. Los stablecoins son simplemente monedas digitales respaldadas por bonos del Tesoro de Estados Unidos. Así que toda la estrategia consiste en que las instituciones compren bonos del Tesoro estadounidense y luego los particulares puedan comprar stablecoins de Estados Unidos. De esta forma, el país tiene interés en que la economía del Tesoro funcione bien y en obligar a los chinos a comprar más bonos del Tesoro y más dólares estadounidenses para sostener la economía del país. Esa es la estrategia de los estadounidenses para los próximos 5 años. Y por eso Trump va a visitar Pekín dentro de unos días. Es una visita de 3 días y creo que van a preparar el terreno para un gran acuerdo entre China y Estados Unidos. Habrá 3 áreas a tener en cuenta, creo, en estas negociaciones. Y estas negociaciones se desarrollarán a lo largo del próximo año. La primera es el comercio. Y de nuevo, creo que lo que va a pasar es que China aceptará comprar más recursos del hemisferio occidental, concretamente gas natural licuado de Estados Unidos, para mantener su sector manufacturero. Bien, eso es lo primero, el comercio. La segunda cuestión es Taiwán. Y ahí, para facilitar mejor el comercio entre Estados Unidos y China, Trump va a declarar que Taiwán y China son la misma entidad política. Va a refutar la independencia de Taiwán. Ese es el segundo punto. Y el tercero es que creo que veremos una cooperación enorme en inteligencia artificial. Ambos países coinciden en que la inteligencia artificial es el futuro y estarán de acuerdo en compartir tecnología y colaborar en el desarrollo de una IA que sea segura y eficaz para toda la humanidad. Así que creo que, cuando Trump visite Pekín, se enviará la señal de que habrá un acercamiento entre Estados Unidos y China. Y de nuevo, el objetivo principal de Estados Unidos, y no puedo dejar esto más claro, el objetivo principal de Estados Unidos es convertir a China en un vasallo del imperio americano. Sí, pero seguramente China debe darse cuenta, ya sabes, del camino en el que está, de que Estados Unidos no busca realmente una coexistencia pacífica, sino que como dos iguales en un sistema multipolar, lo que intenta es, en el fondo, restaurar su dominio. Pero ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo encajan los europeos en todo esto? Porque ahora mismo parece que se están preparando para comprar energía a Estados Unidos. Y así Estados Unidos puede vender su energía a los europeos mientras importa energía más barata, por ejemplo, de Rusia. Quiero decir, esto no está, en el fondo, convirtiendo también a los europeos en vasallos, porque económicamente parece que va en esa dirección.
Bueno, por desgracia, el liderazgo europeo ya ha sido vasallizado. Si volvemos a 2022, cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, los europeos congelaron $200.000 millones en activos rusos a petición de los estadounidenses. Eso destruyó la legitimidad y la credibilidad del sistema bancario europeo. Los europeos dejaron de comprar energía rusa y eso destrozó la economía europea. El gasoducto Nord Stream fue destruido y los europeos sabían quién lo. Todos el mundo es quién lo hizo, pero insistieron en que habían sido los rusos. Así que, en muchos aspectos, los europeos ya han sido convertidos en vasallos. Y ahora, los europeos están discutiendo incluso la posibilidad de reclutar hombres para ir a luchar a Ucrania. Si los europeos no hubieran proporcionado la financiación y el apoyo político a los ucranianos, esta guerra habría terminado hace ya 2 años. Por desgracia, el liderazgo europeo ya ha sido sometido. Esto va a generar mucho descontento entre la población europea. Creo que el público está despertando poco a poco al hecho de que sus líderes ya no les sirven. Pero hiciste otras predicciones. Dijiste que Estados Unidos probablemente enviaría tropas terrestres contra Irán. He oído eso también de muchas otras personas, pero parece una de esas cosas que desafían la lógica, porque Irán está construido casi como una fortaleza, con sus regiones montañosas. Está rodeado por vías marítimas internacionales y, por supuesto, tiene una población muy grande y poderosa en el sentido de que cuenta con una alta capacidad industrial, produce armamento barato que puede descentralizarse y no es fácil de destruir. Así que me pregunto, ¿cómo ves tú la lógica de enviar tropas terrestres en este caso? Vale, el motivo por el que se usan tropas terrestres es que no es sostenible utilizar aviones en una guerra de desgaste. Cuestan demasiado, son demasiado fáciles de derribar y con el tiempo sufren desgaste. Y eso ya lo estamos viendo. Hay fuego amigo, muchos accidentes y bastantes aviones estadounidenses están siendo derribados. Son aviones de 90 o 100 millones de dólares. No puedes permitirte mantener una guerra de desgaste en el aire durante mucho tiempo. Así que lo que haces es enviar tropas terrestres porque sin más rentables. Y ahí tienes 2 objetivos. El primero es asegurar la costa iraní. Lo que intentas es pedir que Irán tasquars cargar peajes en ristas siglos geográficos. And to exert control of the Strait of Hormuz. And so you use ground troops in order. Así que utilizas tropas terrestres básicamente para localizar y eliminar la artillería iraní y las bases subterráneas de misiles. Y la segunda razón para usar tropas terrestres es que quieres establecer bases de operaciones avanzadas dentro de enclaves étnicos en Irán, sobre todo en el sureste, cerca de la frontera con Pakistán. Ahí están los baluches. Y luego en el noroeste de Irán, donde se encuentran los kurdos. Lo que intentas hacer es avivar las tensiones étnicas dentro de Irán y obligar a la Guardia Revolucionaria a enfrentarse sobre el terreno con esos grupos étnicos. Así quedarán expuestos al poder aéreo. Por eso te ves obligado a usar tropas terrestres si quieres continuar esta guerra. De otro modo, no es sostenible. Bueno, parece que una de las razones por las que los iraníes pueden soportar tanto sufrimiento es porque con bastante lógica ven esto como una amenaza existencial. Es un poco parecido a por qué los rusos y los ucranianos están dispuestos a aceptar tantos sacrificios. Ambos consideran, y con motivos, que se trata de una amenaza existencial. Pero en el caso de Estados Unidos, uno pensaría que su tolerancia a las bajas es más limitada. Entonces, ¿cómo ves que Estados Unidos pueda realmente mantener esta posición, seguir impulsando esta guerra? Porque desplegar tropas sobre el terreno supondría mucho dolor. Vale, lo que la gente no entiende es que Estados Unidos está en serios problemas financieros. Ahora mismo el país tiene una deuda de $39 billones.
y eso les obliga a gastar 1 o 2 billones más solo en financiar esa deuda, en pagar los intereses de esa deuda. Bien, y aquí no hay buenas opciones. Si entras en impago, lo que ocurre es que provocas el colapso de los bancos privados que ahora mismo están financiando al gobierno estadounidense, básicamente la Reserva Federal. Y en ese caso, todos los ahorros que los estadounidenses tienen en esos bancos desaparecen. Así que el impago no es una opción. La única opción que te queda es la guerra. La idea de la guerra es obligar a otras partes a pagar y absorber la deuda de Estados Unidos, ¿verdad? Así que, cuando entras en Irán, lo que intentas hacer es provocar una asfixia económica a nivel mundial. Los europeos dependen mucho del petróleo de Oriente Medio. Si los europeos no pueden pagar ese petróleo, se ven obligados a pagar más por el petróleo estadounidense. El gas natural licuado de Estados Unidos cuesta unas 15 veces más que la energía rusa. Y lo que quiere Estados Unidos es forzar al mundo entero a comprar su energía y sus recursos del hemisferio occidental. Y además Estados Unidos financiará todo esto, es decir, prestará al mundo el dinero para que compre armas y recursos estadounidenses. Esto se parece mucho a lo que ocurrió a comienzos del siglo XX, cuando como Europa estaba en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pudo vender sus recursos por todo el mundo y ganar muchísimo dinero. Y lo que Estados Unidos intenta ahora es obligar al resto del mundo a absorber esos 39 billones de dólares de deuda. Y tienes razón en que los iraníes están luchando con mucha fuerza, porque es su tierra y no quieren perder a sus familias. Y los estadounidenses también se ven obligados a luchar con la misma intensidad, porque la alternativa sería el colapso económico, una guerra civil y posiblemente el derrumbe del propio Estado americano. And possibly the collapse of the American state. Sí, bueno, tú sostienes que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, solo que se libra de una forma distinta a las dos anteriores. Sin embargo, uno de los grandes riesgos ahora es que los conflictos actuales entre las grandes potencias sigan avanzando por la misma trayectoria. La ilusión de poder controlar la escalada, eso me preocupa mucho. Es decir, los europeos piensan, por ejemplo, que pueden seguir atacando ciudades rusas y que Rusia no va a responder, que pueden bloquear barcos rusos y que no pasará nada, que podrían cortar el acceso de China a la energía y que necesariamente no harían nada. Y por supuesto, Estados Unidos podría tener una crisis económica mañana y todo podría descontrolarse con facilidad. Me da la impresión de que el camino en el que estamos ahora es muy inestable, muy provisional. ¿Ves, dirías, una vía clara hacia adelante en la que las grandes potencias empiecen a escalar entre sí? Porque luego step tains no parece sostenible de ninguna manera. Vale, creo que el cálculo es el siguiente. El cálculo es que, si no haces nada, podrías acabar en una situación como la de las revoluciones de 1848, cuando todas las monarquías de Europa estaban al borde de ser derrocadas por rebeliones populares. Y si haces algo, podrías terminar en una situación como la de la Primera Guerra Mundial, donde murieron millones de personas en las trincheras y parecía que el mundo se iba a acabar. Así que, si eres parte de la élite en Europa o en Estados Unidos, preferirías mucho más la opción de la Primera Guerra Mundial antes que la de 1848. Y esa es una elección muy dura a la que se enfrenta ahora mismo la élite global. O no haces nada, y entonces tus poblaciones se rebelan contra ti porque eres incompetente, codicioso y corrupto, o los envías a morir en las trincheras de Ucrania, o a morir en las montañas de Irán para reducir la tensión política. Y sé que esto suena muy directo, y sé que es muy duro, pero al final del día la élite se ha cavado un agujero enorme. Sí, bueno, un actor clave aquí, sin embargo, es Israel. Vemos una vez más que sus ambiciones son bastante claras, pero al mismo tiempo parece que tienen muchos problemas profundos. Hay divisiones muy marcadas en la sociedad.
algo que roza casi una guerra civil. Está la iniciativa del Gran Israel, que los pone en conflicto con casi todos sus vecinos. Su principal protector son los Estados Unidos, que están en un declive relativo. Y están surgiendo nuevas grandes potencias en la región, menos empáticas con Israel. Incluso en Estados Unidos se está viendo de nuevo una tendencia muy interesante. La posición de Israel, la forma en que los estadounidenses lo perciben, está cayendo en picado. No he visto algo así en mi vida, al menos no de esta manera, como los estadounidenses están empezando a darle un poco la espalda a Israel, al menos la población. Como decías, las élites o establishment político siguen actuando como si nada hubiera pasado. Pero ¿a dónde lleva todo? Nothing has happened. But where do you see Israel ending up here? Por desgracia, Israel se ha convertido en una especie de culto a la muerte. Es algo muy escatológico y en realidad solo afecta a una minoría, ¿vale? Hay unos extremistas religiosos que han tomado el control del gobierno israelí y creen que lo que está ocurriendo en Oriente Medio llevará a la llegada del Mesías. Así que mientras se mantengan unidos y sigan empujando la historia hacia adelante, porque quieren acelerar el proceso, entonces Dios los salvará. En su cálculo es algo muy diabólico, muy cínico. Pero lo que creen esto, el mundo se dirige hacia el colapso, el mundo se encamina hacia la decadencia. Así que va a haber caos en todo el mundo. Y si Israel consigue acelerar ese caos, empujarlo hacia adelante, lo que va a pasar es que primero Israel estará en mejor posición que los demás para aprovecharlo, porque tiene la iniciativa. Pero además, eso obligará a todos los judíos del mundo a unirse en torno a la idea de Israel, porque el mundo verá con razón a Israel como un agente del caos. Y eso para Israel es algo positivo, porque si el pueblo judío está unido, si la nación de Israel se une detrás de una causa común, entonces Dios es Israel y derrotará al resto del mundo. Y por desgracia, ese es en gran medida el cálculo de estos fanáticos religiosos en Israel hoy en día. Sí, de hecho quería preguntar, se me olvidó antes. Quería hacer otra pregunta sobre Europa también, porque una de las cosas que ahora mismo parece más preocupante es la posibilidad de una guerra directa entre Rusia y Europa. Y eso sería, creo, un componente importante de una guerra mundial, simplemente porque los europeos, en mi opinión, lo han apostado todo a esta guerra, es decir, usar a los ucranianos para derrotar a Rusia. Pero ahora, de alguna forma, sí, con ese enfoque tan gradual, se han ido metiendo cada vez más. Y la situación en la que están ahora es que, como Ucrania está flaqueando, básicamente tienen que escalar. Tienen que implicarse más, enviar más misiles de largo alcance. Tienen que interceptar barcos rusos. Están hablando de imponer un bloqueo naval a los rusos. Todo eso para compensar que las cosas no van bien en el campo de batalla. Y todo esto ocurre al mismo tiempo que los estadounidenses están dando a entender que, bueno, esta es su guerra. Así que de nuevo, si quieres luchar contra los rusos, luchas con los ucranianos y los europeos. Si quieres luchar contra los iraníes, usas a los árabes. Si quieres luchar contra los chinos, ya sabes, recurres a algunos de los países en primera línea en Asia Oriental. Pero lo que tenemos es a los europeos escalando el conflicto, mientras los estadounidenses parecen apartarse y no estar dispuestos a defender a los europeos. Y mientras todo esto ocurre, los rusos, la principal presión que tienen es que necesitan recuperar su capacidad de disuasión, porque han dejado que los europeos, y bueno, la OTAN en general, les pasen por encima y cedan cada vez. Así que, si tuviera que hacer una predicción, parece que los rusos se están preparando para contraatacar, para responder un poco como hicieron los iraníes, con el objetivo de recuperar su poder de disuasión. Y es muy probable que los estadounidenses dejen entonces el asunto en manos de los europeos. Pero da la impresión de que los europeos no tienen tanta capacidad militar. Entonces, ¿hacia dónde crees que va todo esto?
Right. So you look at the National Defense Strategy of the United Exacto. States, which is published, Si miras la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos que se publicó en enero de este año, ahí se presenta una visión del mundo. Y ahora mismo los estadounidenses están poniendo en práctica esa visión. La idea es esta. América se repliega hacia una especie de fortaleza en Norteamérica, una Norteamérica ampliada, ¿verdad? Y por eso Trump ha sido tan agresivo con Canadá, Groenlandia, México, Colombia, Honduras, Nicaragua, Cuba, porque todo eso forma parte de esa gran Norteamérica. Y lo que va a pasar es que la economía estadounidense se va a centrar más en la manufactura y en la extracción de recursos. Por eso el Pentágono se ha puesto en contacto con Ford y con General Motors en Detroit y les ha dicho que quieren que esas empresas fabriquen más municiones y más drones. Y probablemente a esas empresas les encante hacerlo, porque fabricar armas da más beneficios que fabricar coches. Esa es, digamos, una visión de una gran Norteamérica. Y para crear mercados para las armas estadounidenses, lo que haces es fomentar la división y el control en todo el mundo, ¿verdad? Imagina una situación en la que Rusia lucha contra Europa en Europa, Japón contra China en Asia Oriental, e Irán contra el Consejo de Cooperación del Golfo, e Israel en Oriente Medio. En ese escenario, todo el mundo dependería de los recursos y las armas de Estados Unidos para mantener esas guerras, y eso sería de un enorme beneficio para el país. Así que ahora mismo Estados Unidos está intentando crear unas condiciones en las que el mundo esté completamente sumido en el caos, mientras ellos se quedan tranquilos en Norteamérica y sacan provecho, ¿no? Y por eso creo que cuando Trump vaya a China dentro de 2 días, va a mostrarse extremadamente conciliador. Hará muchas ofertas generosas a China y China responderá de la misma manera. Así que parecerá que hay paz entre China y Estados Unidos. Pero luego lo que ocurre es que Trump va inmediatamente a Japón y anima a los japoneses a militarizarse frente a la amenaza china. Lo que está pasando es que antes el conflicto era entre Estados Unidos y Rusia en Europa, y Estados Unidos básicamente subcontrató ese conflicto a los europeos. Y ahora antes el conflicto era entre China y Estados Unidos en Asia Oriental. Y lo que van a hacer los estadounidenses es subcontratar ese conflicto a los japoneses y a los surcoreanos contra China. Todo forma parte de esa estrategia diabólica y cínica de los estadounidenses para mantener su imperio. Pero gran parte de esto se basa en la capacidad de mantener las guerras, digamos, a fuego lento, sin que se vuelvan demasiado intensas. Y creo que eso es una de las cosas que de nuevo nos lleva a esa ilusión de la que hablaba antes, la del control de la escalada. Porque en la guerra con Rusia, supongo que la ventaja es que los países de la OTAN, en gran medida, les permiten gestionar el ritmo de todo esto. Es decir, de esta guerra lenta y agotadora. Y creo que a menudo en Europa se parte de la idea de que si los europeos entrasen directamente en la guerra, bueno, primero enviarían unos cuantos soldados a la retaguardia, en alguna zona del oeste de Ucrania, para hacer otras tareas, lo que liberaría a los ucranianos para ir a morir al frente. Pero si eso no bastara, podrían tener algunas fuerzas especiales más cerca del frente, gestionando mejor las armas, y luego, quizá, un pequeño contingente en la línea de combate, solo para inclinar un poco la balanza, para asegurarse de que las líneas del frente se congelen y no se muevan demasiado. Pero el caso es que no puedo imaginar, viendo cómo los rusos han estado combatiendo a los ucranianos, que trataran a los europeos del mismo modo. La idea de que en Europa podrían limitar la guerra únicamente al territorio ucraniano y ruso me parece que llevaría a una escalada enorme y muy, muy rápida. Estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad, totalmente de acuerdo. Este plan de los estadounidenses es cínico y además va a resultar contraproducente. Va a destruir a sus aliados y puede que acabe poniendo al mundo entero en contra de Estados Unidos. Pero la realidad es que Estados Unidos está desesperado por mantener su imperio y está dispuesto a prender fuego al mundo entero con tal de conservarlo. Esa es la situación en la que estamos. También quiero señalar que, si miras las líneas de combate en Ucrania,
creo que las fuerzas especiales europeas ya están participando en la batalla. El año pasado parecía que los rusos habían logrado un gran avance. Parecía que las líneas del frente ucranianas estaban agotadas. Básicamente se vinieron abajo. Y ahora hay una nueva energía en las líneas del frente ucranianas y están recuperando territorio. Así que tengo que creer que las fuerzas especiales europeas ya están sobre el terreno de alguna forma en Ucrania. Y por lo que suele pasar con la ampliación de las misiones, deberíamos esperar una escalada. Mira, además, los ucranianos están atacando refinerías de petróleo rusas, y eso va a obligar a los rusos a golpear a los ucranianos con mucha más fuerza. Los rusos han sido extremadamente agresivos, metódicos en sus ataques contra los ucranianos. No han atacado las centrales eléctricas ucranianas. No han atacado infraestructuras civiles críticas. Pero ahora lo harán porque entienden que esta guerra no será entre Europa y Rusia. Será una lucha hasta el final. Entonces, cuando los europeos se conviertan en los nuevos ucranianos, es decir, cuando haya que luchar hasta el último europeo, ¿cree que Estados Unidos se quedará al margen? ¿O qué harían? Toda la estrategia de Estados Unidos consiste en que Europa luche contra los rusos. Le piden a los europeos, como tú dices, y ellos se quedan al margen porque no tienen ningún interés. Lo único que quieren es provocar el mayor conflicto posible en el mundo, seguir vendiendo armas y recursos a Europa y además financiarlo, obligando así al resto del mundo a absorber la deuda estadounidense. Está muy claro lo que está pasando. Incluso los propios europeos lo saben. Pero, por desgracia, todo el liderazgo europeo ha sido manipulado por los estadounidenses. Y además, los dirigentes europeos tienen mucho miedo de su propia población. Son burócratas que solo quieren mantener el poder. Así que básicamente hará falta una revuelta popular para que cambie la política en Europa. La última pregunta sobre este tema es la siguiente. Dado que ahora los rusos y los iraníes, bueno, creo que más bien los rusos y los chinos, ven que el intento de Estados Unidos de promover la paz en Ucrania parece un poco engañoso. No fue realmente un esfuerzo por la paz, sino una forma de externalizar la guerra a los europeos. Y uno de los objetivos clave en Irán parece ser China. ¿Cómo crees, hasta qué punto crees que van a intervenir ahora para asegurarse de que los iraníes puedan en esencia resistir a los estadounidenses? Es decir, soportar el golpe y contraatacar. Exacto. Por desgracia, los chinos suelen tener un enfoque muy a corto plazo y utilitario en materia de geopolítica. Lo que tenemos que entender es que China mantiene relaciones económicas muy sólidas con todos en Oriente Medio, con Israel, con los países del Consejo de Cooperación del Golfo y también con Irán. Así que no quieren verse en una situación en la que tengan que elegir a Irán y acabar enfrentados con el Golfo. Los chinos no actúan así. Creen profundamente en el equilibrio y la armonía. Por eso han estado ejerciendo mucha presión sobre los iraníes para que reabran el estrecho de Hormuz y en la medida de lo posible pongan fin a esta guerra. Ahora bien, puede parecer injusto porque los agresores son los estadounidenses y los israelíes. Pero por desgracia, no se puede razonar con los matones. No se puede razonar con los bravucones. Así que los chinos están atrapados intentando razonar con los iraníes. Y básicamente lo que quieren los chinos es que esta guerra acabe cuanto antes y que el comercio global se reanude de la forma más pacífica posible. Sin embargo, los chinos no están adoptando una visión geopolítica a largo plazo sobre la situación en Oriente Medio. No reconocen realmente que los estadounidenses están empeñados en mantener su imperio. Y a largo plazo, no es que a China le convenga mucho ponerse del lado de los estadounidenses. Pero a corto plazo, y en realidad solo a los chinos les importa el corto plazo, los chinos están obligados a trabajar con los estadounidenses.
¿Qué está pasando entonces dentro de Estados Unidos? He oído que sostienes que existe una posibilidad bastante real de que Trump intente hacerse con un tercer mandato y que el país podría volver a imponer el servicio militar obligatorio para reunir suficiente personal en el ejército. ¿Cómo ves ese futuro para Estados Unidos? Porque una vez más, creo que una cuestión clave para los estadounidenses es que suelen tener una gran estrategia bien definida, pero a menudo pierden de vista el componente social. Es decir, por ejemplo, a comienzos de los años 90, todos esos nuevos acuerdos comerciales que les darían a los estadounidenses una ampliación de los derechos de propiedad intelectual, les proporcionarían competitividad en tecnología, en finanzas y en general en los sectores con mayores ingresos y mayor dependencia, mientras que a cambio externalizaban sus industrias. Es un poco como una versión moderna de repatriar o derogar las leyes del maíz, ¿sabes? Solo para dividir la División Internacional del Trabajo. Pero de nuevo, el impacto en Estados Unidos fue bastante desastroso. Esa idea de que nosotros, es decir, los estadounidenses, desarrollaríamos el iPhone y los chinos lo ensamblarían, no tenía mucho sentido, porque lo que pasó fue que la base manufacturera de Estados Unidos desapareció. Y eso ha generado enormes problemas sociales, que son los que han provocado buena parte de este caos. Inestabilidad política, económica y social. Y al mismo tiempo, los chinos básicamente aprendieron a fabricar ese iPhone por sí mismos. Así que ahora ya no están en las partes bajas de las cadenas globales de suministro, pueden producir cualquier cosa. Y además, ya no son los que dominan los niveles más altos de esas cadenas de valor globales. Pero parece que una vez más, han descuidado todo eso. Contó a East Rensteins. Quiero decir, si vas a frenar la competencia energética en todo el mundo, los rusos, los venezolanos, los iraníes y podríamos seguir, sí eso puede generar una mayor dependencia de Estados Unidos, pero también va a provocar ondas de choque dentro de la sociedad estadounidense que la desestabilizarán en gran medida. Perdón, es una forma muy larga de preguntar, ¿cómo ves la posibilidad de un tercer mandato de Trump y el reclutamiento, o quizá otras formas de gestionar, digamos, a una población que también está, en cierto modo, en una etapa pre-revolucionaria? Mira, al final del día, el imperio estadounidense es capaz de controlar a Trump. Y Trump es un agente del caos, pero está cumpliendo las órdenes del imperio estadounidense, ¿verdad? Así que toda la atención está puesta en Trump. Y la gente piensa que toda esta locura en el mundo se debe solo a su estupidez. Pero si uno lee la estrategia de seguridad nacional, o simplemente piensa en la teoría de juegos y en cómo se benefician los estadounidenses de todo lo que está pasando, entonces todo lo que hace Trump tiene sentido. El tema con Trump, y por eso es importante, es que él está dispuesto a hacer esas cosas. Biden se suponía que debía hacerlas, pero no lo hizo porque tenía miedo de parecer un completo idiota. Y él no quería ser otro Hitler, ¿verdad? No quería ser el malo. Así que en realidad es muy difícil encontrar a alguien como Trump, alguien dispuesto a ser el malo, a ser el chivo expiatorio y a actuar de forma impulsiva, sin pensar. En el año 2003, durante la guerra contra Irak, todo el mundo sabía que se trataba del petróleo. Todo el mundo sabía que se trataba del imperio estadounidense. Y hubo protestas en todo el mundo contra ese acto de agresión contra Irak. Pero ahora, ante este acto tan evidente de agresión contra Irán, no hay protestas en el mundo. Todo el mundo está centrado en Trump, pensando que si Trump desaparece dentro de 2 años, el mundo volverá a la normalidad. Trump es extremadamente útil para los propósitos del imperio estadounidense. Por eso creo que seguirá ahí, porque el imperio necesita que ocurran ciertas cosas, entre ellas reclutamientos nacionales. La realidad es que en los últimos años, Estados Unidos ha intentado traer de vuelta la producción desde China, y no funciona. Y hay una razón muy clara por la que no funciona. La población estadounidense se ha vuelto complaciente, se ha vuelto perezosa y corrupta.
Piensa en todos esos jóvenes estadounidenses que intentan hacerse ricos comerciando con criptomonedas, apostando en línea o pasando todo su tiempo en OnlyFans. Quiero decir, el imperio ha convertido a Estados Unidos en un lugar extremadamente corrupto y perezoso, donde los jóvenes no pueden contribuir de forma efectiva a la economía. El problema no es la falta de empleos en la industria. Hay muchos trabajos de ese tipo en Estados Unidos. El problema es que no hay jóvenes que quieran trabajar en esos empleos manuales. No quieren ganar, digamos, $10 la hora. Prefieren apostar y tratar de hacerse millonarios en un año. Por eso hace falta un servicio nacional obligatorio, no para ir a la guerra, sino para disciplinar a la población, para entrenarla a ser más obediente, más desesperada y con habilidades reales. Esa es la razón por la que se necesita un servicio nacional obligatorio. Sí, bueno, supongo que es una de las grandes ventajas de la democracia. Es decir, puedes reducir la oposición violenta si la gente cree que puede cambiar las cosas con su voto. En Estados Unidos, siempre se asume que cuando la oposición llega al poder, como siempre hablan de paz, todo volverá a la normalidad. Pero esto viene de lejos, desde Clinton, con todo ese intervencionismo. Luego llegó Bush, George Bush. La gente ya no se acuerda, pero durante los debates, él criticaba la construcción de naciones. Decía, nosotros no hacemos eso, somos América. Y luego, claro, tuvo Afganistán, Irak, lo llevó al extremo. Después vino Obama, que iba a traer el cambio. Y otra vez, más de lo mismo. No hubo ninguna diferencia. Luego Trump, que era el presidente de la paz, y Biden, que iba a dejar que los adultos volvieran a encargarse, acabó provocando una guerra con Rusia. Es que parece increíble. Quien venga después de Trump, no creo que va a ser ese diferente. Exacto. Y no olvides esto. Clinton, en 1992, cuando se presentó a la presidencia, era un demócrata al estilo de Bernie Sanders. Era populista, estaba en contra del libre comercio, en contra del NAFTA, pero cuando llegó al poder, se convirtió en un neoliberal. Fue más conservador, más proempresarial que incluso los republicanos. Así que en realidad da igual a quién elijas. El imperio seguirá estando al mando. Sí, buen punto. Pero entonces, ¿cómo acaba todo esto? Porque el imperio estadounidense no puede seguir adelante si pierde en Irán. Y como decías, no hay un camino claro hacia una victoria allí. No es que el ejército estadounidense no sea poderoso, lo es, siempre lo ha sido. Y tampoco es que Trump tenga demasiadas limitaciones. Si quiere, puede atacar reactores nucleares. No parece haber límites. Pero de nuevo, la capacidad de los iraníes para luchar no depende de tener un ejército tan fuerte como el de Estados Unidos. Tienen misiles baratos, drones baratos, y además cuentan con una geografía que les favorece. Entonces, ¿qué hemos? ¿Cómo crees que va a desarrollarse todo esto? Creo que durante el próximo año parecerá que los estadounidenses están ganando. Trump va a ir a China y al final China y Estados Unidos llegarán a un acuerdo que va a parecer muy favorable para América. Los chinos aceptarán comprar más deuda estadounidense. Y esta guerra en Irán, aunque a largo plazo Estados Unidos va a perderla, a corto plazo los estadounidenses podrán causar un daño enorme a los iraníes, sobre todo en el plano económico. Así que a corto plazo, parecerá que el americano está ganando. Pero a medio y largo plazo sabemos perfectamente lo que ocurre en estas situaciones. El imperio acaba estallando en una guerra civil. Solo hay que mirar la historia. Los imperios en decadencia comparten muchos rasgos: corrupción, decadencia, baja natalidad, inmigración masiva. Y luego hay dos síntomas muy comunes de un imperio en declive. Uno, guerras en el extranjero, y dos, guerras civiles, ¿verdad? Así que, si Trump busca un tercer mandato, y tengo muy buenas razones para creer que lo hará, y lo consigue,
Eso va a desatar una guerra civil en Estados Unidos entre dos grandes facciones. Por un lado, los financieros de Wall Street, que han controlado el país desde los años de Clinton, básicamente. Y luego están los oligarcas tecnológicos, gente como Larry Ellison, Sam Altman o Peter Thiel, que intentan sustituir a los financieros y controlar Washington, D.C. para crear un estado de vigilancia con inteligencia artificial que les beneficie. Y Trump es claramente su agente, su defensor en esta causa. Así que, la forma en que empezaría una guerra civil sería que estas dos facciones distintas financiarían grupos de oposición diferentes. Y esos grupos tendrían milicias sobre el terreno, provocando todo el caos civil posible. Por eso, si Trump llegara a tener un tercer mandato, podemos esperar que haya mucha violencia política en todo Estados Unidos durante ese tercer mandato. Una de las razones por las que al principio yo era optimista cuando Trump se presentó fue, bueno, primero porque hablaba de poner fin a las guerras. Pero claro, lo que dice no siempre significa mucho. Aún así, el tema de fondo que me parecía auténtico era la idea de que, bueno, creíamos de verdad que para salvar la República estadounidense tendrían que empezar a reducir el imperio americano. Es decir, el imperio estadounidense ya se había agotado, ha agotado sus recursos y está siendo contrarrestado a nivel internacional. Si ahora se insiste en mantener ese imperio, podría acabar destruyendo la propia República. Y yo pensaba, sinceramente, que esto era algo bueno para el mundo, que servía para reducir el imperio, para salvar la República estadounidense como un polo importante de poder en un mundo multipolar. Todo eso me parecía lógico, pero ahora parece que él va con todo para restaurar el imperio. ¿Cómo ves tú este declive imperial? Porque no es la primera vez en la historia que vivimos un declive de este tipo. Has hablado de inmigración masiva, de desigualdad económica, de desestabilización social, del sistema político empezando a fallar. Y preocupa ver que las instituciones estadounidenses ya no funcionan como se suponía que debían hacerlo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que tú ves en este declive imperial de Estados Unidos? Así que la característica principal del declive imperial de Estados Unidos es la arrogancia, ¿verdad? Washington, D.C. se ha convertido en una burbuja, y es imposible razonar con nadie dentro de esa burbuja. Es, ya sabes, una comunidad muy cerrada, casi endogámica, de gente que piensa igual. Recuerda la primera legislatura de Trump. Creo que en ese primer mandato, él era muy del movimiento MAGA. Quería de verdad acabar con esas guerras en el extranjero. Era bastante ingenuo y quería construir un muro en México para frenar la inmigración. En realidad quería cumplir sus promesas de campaña, algo poco común en la política estadounidense. ¿Y qué pasó en su primer mandato? Lo que pasó fue que todos los medios de comunicación estadounidenses empezaron a atacarle. Su propio gabinete filtró información poco favorable sobre Trump. Los generales estadounidenses se negaron a seguir sus órdenes. Trump ordenó la retirada de Siria y lo ignoraron. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, llamó a los chinos y les dijo: ignorad a este tipo, no está al mando. Eso es traición. Luego estuvo el engaño del Russiagate, donde insistían en que este hombre era un agente de Putin, y montaron una gran investigación. El exdirector del FBI, Robert Mueller, se vio obligado a exonerar a Trump. Así que en el primer mandato, de repente se ve que intentaban destruir a Trump. Y en la mente de Trump, las elecciones de 2020 le fueron robadas. Y aún hoy, él insiste en que se lo robaron. El 6 de enero pareció una conspiración del Estado profundo para destituirlo, para asegurarse de que no pudiera volver a presentarse a la presidencia. Eso es lo que pasa en Washington, D.C. Si intentas desafiar al imperio, buscarán todas las formas posibles de destruirte. Cuando Trump dejó el cargo, registraron su casa en Mar-a-Lago porque, al parecer, tenía algunos documentos confidenciales. Pero en Washington todo es confidencial.
Todo el mundo en Washington tiene documentos confidenciales en casa. ¿Por qué fueron a por él? Le hicieron una guerra judicial, intentaron arruinarlo, hicieron todo lo que pudieron para destruirlo. Eso es lo que pasa cuando intentas desafiar el consenso en Washington, D.C. Bueno, una vez más, creo que es importante distinguir entre la República estadounidense y el imperio, porque si uno piensa que la República en sí se está desmoronando, esperaría ver una enorme falta de cohesión social. Veríamos un colapso cultural y moral, una creciente desigualdad económica y así sucesivamente. No lo sé. Y de hecho, vemos muchas de esas cosas. Hay otras variables que tengas en cuenta cuando evalúas la salud del paciente, es decir, de la República Americana, en medio de estos intentos de restaurar el imperio. Mira, creo que la República estadounidense es uno de los sistemas más resistentes del mundo. Tienen 50 estados, y los 50 son distintos. Si volvemos a la época del COVID, ¿verdad? En Canadá o en Europa tenías que ponerte las vacunas porque la burocracia podía imponer su voluntad. Pero en Estados Unidos, si no te gustaba la burocracia, te mudabas a otro estado y podías evitar las vacunas. Eso es algo fantástico de América, y es lo que hace que el país sea tan resistente. Entiendo que el imperio estadounidense está en declive y que acabará colapsando, pero yo no apostaría en contra de la República Americana. Hay zonas en Estados Unidos que siguen siendo muy dinámicas, por ejemplo, Texas y Florida. A menudo comparo a Estados Unidos con Europa, porque en Europa suelen verse a sí mismos como más estables, con una gobernanza más responsable. Pero incluso ellos miran a Estados Unidos como una gran cámara de eco. Al menos en Estados Unidos hay distintas opiniones. Hay diferentes grupos. En Europa, ahora mismo, es realmente una sola gran cámara de eco. Solo hay una posición posible en los temas clave de política exterior. Todo se plantea en un lenguaje normativo, donde básicamente si no estás de acuerdo con tu gobierno, es porque tienes malas intenciones, o porque eres, ya sabes, un traidor. Quiero decir, al menos en Estados Unidos todavía hay debate. En Europa eso está desapareciendo muy rápido. Pero bueno, mi última pregunta era, ¿cómo ves tú desde la perspectiva de observar el declive de las civilizaciones y todo eso, cómo ves el futuro del imperio estadounidense y del conjunto del occidente político? ¿Esperas un declive gradual como el que hemos visto en los últimos años, o más bien un colapso rápido? Sí, creo que hay tres grandes síntomas de un imperio en decadencia. Uno es la burocratización. Tienes esa enorme burocracia imperial en Washington, D.C. que ya no rinde cuentas al pueblo. Otro es la financiarización, cuando Wall Street está al mando. Y el tercero es la individualización, cuando cada persona se ve a sí misma como una isla. Se pierde la cohesión social, se pierde la capacidad de mantenerse unidos. Pero al mismo tiempo, veo en Estados Unidos un movimiento creciente de gente que quiere restaurar la República Americana. Y esas personas son lo que llamamos nacionalistas cristianos. Ya sabes, Tucker Carlson encaja claramente en ese grupo que cree que Estados Unidos es una república y que debería ser una república cristiana. Y creo que eso en realidad es una solución al declive imperial. Si Estados Unidos abrazara el cristianismo, pienso que eso salvaría la república. Sí, bueno, toda esta idea más amplia de que la religión ayuda a mantener unido, ya sabes, un estado o una civilización, y también a conservar su moral y su vigor. Estas son ideas de Tocqueville en realidad. Él sostenía que el liberalismo estadounidense, con su énfasis en el individualismo, lo que hacía que ese liberalismo fuera sostenible, que no cayera por completo en el hedonismo, como en cierto modo ha ocurrido en las últimas décadas, era que el espíritu religioso equilibraba siempre al espíritu de la libertad,
que existía ese equilibrio, que la libertad no acabaría degradándose en un hedonismo vacío. Pero también advertía que con el tiempo, los ideales liberales, ese enfoque en el individuo, tenderían a liberarse de cualquier tipo de límite, incluida la religión. Así que parece muy difícil que el cristianismo, hoy en día, pueda realmente restaurar una identidad común en Estados Unidos, para, digamos, reavivar de una ignicencia porcia coactivo en atsnacio en el Collective consciousness, a common cause, something along these lines. Right. I completely agree with the sentiment. America was founded Exacto. on two Estoy pillars. totalmente de acuerdo con ese sentimiento. Verás, Estados Unidos se fundó sobre dos pilares. El primero, por supuesto, es el secularismo ilustrado, y el segundo fue el puritanismo, o sea, el protestantismo. Así que puedo coincidir contigo en que el país se ha inclinado demasiado hacia la ilustración. Ha abrazado una democracia liberal y secular, y necesita recuperar el equilibrio volviendo a sus raíces cristianas. Pero aún así, creo que Estados Unidos sigue teniendo muchísimas ventajas. Sigue siendo un lugar muy próspero, donde la gente trabaja duro, donde todavía hay mucha libertad y donde la Constitución se toma muy en serio. Y cuando empiecen a asumir plenamente su herencia cristiana, creo que muchas de las grandes virtudes de Estados Unidos podrán recuperarse. Of the great advantages of America can be restored. Well, Bueno, da igual cómo acabe esta nueva guerra mundial, al menos el mundo se verá muy distinto cuando empiece a llegar a su fin, algo que sinceramente no creo que ocurra en muchos años. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. thank you very much for taking the time. Gracias, Glenn. Glenn?